Atención, porque lo que acaba de ocurrir en el Senado mexicano no fue una simple votación legislativa. Fue una operación de poder cuidadosamente ejecutada por Claudia Sheinbaum, y sus efectos pueden alterar el equilibrio político del país mucho antes de 2027. En apariencia, la escena parecía riesgosa para el oficialismo. Una reforma crucial avanzaba en comisiones mientras uno de sus aliados, el Partido del Trabajo, optaba por ausentarse. Para cualquier observador superficial, eso sonaba a fractura, a señal de debilidad, a fisura en la coalición gobernante. Pero en política, la apariencia casi nunca es el fondo. Y esta vez, el fondo favoreció por completo a Sheinbaum. El martes 24 de marzo de 2026, las Comisiones Unidas del Senado aprobaron el llamado Plan B de reforma al artículo 115 constitucional con 24 votos a favor y 11 en contra. Morena y el Partido Verde sostuvieron la mayoría. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en bloque contra el proyecto. Pero la cifra más importante no fue la de los votos emitidos, fue la de los votos que no estuvieron. Los 2 senadores del PT que integraban las comisiones no aparecieron. Y con esa ausencia, se abrió una pregunta decisiva. ¿Claudia Sheinbaum había perdido el control de su alianza o estaba exhibiendo que ya no dependía de ella para imponer la línea? Ese es el verdadero núcleo del conflicto. Porque Sheinbaum no solo consiguió que la reforma avanzara, lo hizo en condiciones que le permitieron convertir una posible señal de vulnerabilidad en una prueba pública de autoridad. La oposición intentó vender la escena como una ruptura. Sin embargo, el mensaje que terminó imponiéndose fue otro. La presidenta puede sacar adelante su agenda, incluso cuando un socio titubea. Y eso eleva su posición dentro de la coalición, pero también cambia la relación de fuerza con sus propios aliados. Además, la reforma no es menor. Toca poder municipal, recursos, estructura política local y, sobre todo, el mecanismo de revocación de mandato con proyección hacia 2027. Es decir, no estamos viendo una discusión técnica. Estamos viendo una batalla por el control del terreno donde se jugará la siguiente gran fase del poder en México. Y si esta fue solo la primera jugada, lo que viene después resulta todavía más delicado. Para entender la magnitud real de esta jugada, hay que mirar más allá de la votación y reconstruir el mapa de poder en el que Claudia Sheinbaum está operando. Porque esta reforma no aparece en el vacío. Es el resultado de una lógica política que se ha venido consolidando desde el inicio de su gobierno: centralizar liderazgo, disciplinar aliados y transformar las reglas del juego antes de que llegue el punto crítico del sexenio. El sistema político mexicano, especialmente a nivel municipal, ha sido durante décadas un espacio fragmentado, lleno de redes locales de poder, estructuras clientelares y élites regionales que operaban con relativa autonomía. Controlar ese nivel significaba, en muchos casos, controlar elecciones, recursos narrativas. Y es precisamente ahí donde entra esta reforma al artículo 115, no como un ajuste técnico, sino como una intervención directa sobre ese equilibrio histórico. La propuesta plantea limitar el número de regidores, reducir el gasto operativo de los municipios y redirigir recursos hacia inversión directa en comunidades. En términos políticos, esto implica algo mucho más profundo: recortar los márgenes de maniobra de las élites locales y reconfigurar la relación entre el poder federal y el territorio. Es una redistribución de poder disfrazada de eficiencia administrativa. Pero el punto más estratégico no está solo en los recursos. Está en el mecanismo de revocación de mandato. La reforma no elimina esa figura, la redefine. Y al permitir que la presidenta promueva activamente la consulta, introduce un elemento completamente nuevo en la dinámica del poder: la posibilidad de convertir una elección intermedia en un plebiscito nacional sobre su liderazgo. Aquí es donde Claudia Sheinbaum cambia las reglas. Porque históricamente, los gobiernos pierden fuerza a mitad del sexenio. Es el momento en que la oposición gana terreno,
cuando el desgaste se vuelve visible y cuando el Ejecutivo empieza a perder control legislativo, pero con esta reforma, ese escenario se invierte. En lugar de una elección desfavorable, Sheinbaum prepara el terreno para una movilización masiva que podría reforzar su legitimidad en el momento más crítico. Ahora bien, dentro de este contexto, la coalición gobernante también entra en una nueva fase. Morena no solo actúa como partido dominante, sino como eje central de un sistema en el que los aliados orbitan alrededor de su proyecto. El Partido Verde, al respaldar sin fisuras la reforma, se posiciona como socio confiable. El PT, en cambio, al ausentarse, rompe momentáneamente esa lógica de alineación. Y eso genera tensión. Pero también revela algo más importante: la relación entre Sheinbaum y sus aliados ya no es de dependencia, sino de subordinación estratégica. La presidenta no necesita negociar cada movimiento. Puede avanzar y luego obligar a los demás a alinearse. Si estás analizando esto con atención, notarás que no se trata solo de una reforma. Se trata de la construcción de un nuevo equilibrio de poder dentro del propio bloque gobernante. Y ese equilibrio está a punto de ser puesto a prueba, cuando el conflicto deje de ser implícito y pase a ser completamente visible. El conflicto que en comisiones parecía contenido, en realidad apenas estaba comenzando, porque la ausencia del Partido del Trabajo no fue un gesto menor, fue una señal política. Y como toda señal en política, obligó a todos los actores a posicionarse rápidamente. Desde el primer momento, la oposición intentó capitalizar la escena. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano construyeron una narrativa inmediata. La coalición de gobierno se estaba resquebrajando. Para ellos, la ausencia del PT confirmaba que existían tensiones internas irreconciliables, que el proyecto de Claudia Sheinbaum empezaba a perder cohesión, que el control político no era tan sólido como se proyectaba. Pero ese intento de lectura tenía un problema. Se basaba en una lógica tradicional, una lógica donde las coaliciones funcionan por negociación constante, donde cada aliado tiene poder de veto y donde cualquier desacuerdo visible implica debilidad estructural. Y eso no es exactamente el modelo que Sheinbaum está construyendo. Mientras la oposición hablaba de ruptura, dentro del oficialismo ocurría algo distinto. Morena y el Partido Verde cerraron filas de manera disciplinada. No hubo dudas, no hubo matices. La votación fue limpia, contundente y suficiente. Y eso cambió el centro del conflicto. Porque de pronto, la pregunta dejó de ser si había división y pasó a ser otra mucho más incómoda para el PT. ¿Qué tan necesario es realmente su apoyo? Ese es el punto de quiebre. El Partido del Trabajo creyó que su ausencia generaría presión, que obligaría a renegociar, que pondría sobre la mesa su capacidad de inclinar la balanza en decisiones clave. Pero el resultado fue el opuesto. Al no ser indispensable en esa primera votación, su poder de negociación quedó expuesto y debilitado. Y en política, quedar expuesto es peligroso. Claudia Sheinbaum no reaccionó con confrontación directa. No hubo declaraciones incendiarias. No hubo ruptura pública. Pero precisamente ahí está la señal más fuerte. Porque al no escalar el conflicto, lo que hizo fue encapsularlo y redefinirlo bajo sus propias reglas. El mensaje implícito fue claro: el proyecto avanza con quienes estén alineados, y quienes duden pueden quedar fuera del momento decisivo. Mientras tanto, el PT quedó atrapado en una posición incómoda. Si mantenía su distancia, corría el riesgo de ser visto como un aliado poco confiable. Si regresaba al bloque sin condiciones, confirmaba que su maniobra había fallado. En ambos escenarios, perdía margen. Y todo esto ocurre antes de la votación en el Pleno, donde los números cambian y cada voto sí se vuelve crítico. Ahí es donde el conflicto deja de ser simbólico y se convierte en una verdadera prueba de poder. Para entender por qué Claudia Sheinbaum permitió que este conflicto ocurriera en público, hay que dejar de pensar en términos de crisis y empezar a verlo como estrategia.
Porque lo que ocurrió con el Partido del Trabajo no fue un accidente político, fue una prueba de alineación. Y más importante aún, fue una jugada diseñada para redefinir jerarquías dentro de la coalición. Primero, observemos el momento. La votación no fue en el Pleno, fue en comisiones. Es decir, en una etapa donde el resultado era importante, pero no definitivo. Sheinbaum sabía que podía ganar sin el PT en ese escenario. Precisamente por eso. Ese era el lugar perfecto para permitir que la duda de su aliado se hiciera visible. Esta es una lógica clásica de poder exponer una tensión controlada en un entorno donde no compromete el resultado final. Así, el costo lo asume el actor que duda, no el liderazgo que dirige. Segundo, el cálculo numérico. Morena y el Partido Verde sumaban los votos suficientes para aprobar el dictamen en comisiones. Eso significa que la ausencia del PT no ponía en riesgo inmediato la reforma, pero sí generaba un efecto político, revelaba quién estaba completamente alineado y quién no. Y ese tipo de revelación es oro puro en términos estratégicos. Porque a partir de ese momento, Claudia Sheinbaum ya no necesita preguntarse quién es leal. Lo vio en tiempo real. No solo ella. Lo vio toda la clase política. Tercero, la gestión del mensaje. Después de la votación, no hubo confrontación abierta contra el PT. En lugar de eso, se proyectó una imagen de normalidad, incluso de unidad. Ese contraste es clave, porque mientras el conflicto existía en los hechos, en la superficie se mantenía la narrativa de cohesión. ¿Para qué sirve esto? ¿Para encerrar al actor disidente en una trampa política? Si el PT insiste en la ruptura, rompe públicamente la imagen de unidad y paga el costo. Si regresa al bloque, lo hace en condiciones de debilidad, aceptando la línea marcada. En ambos casos, Sheinbaum gana. Pero la estrategia no termina ahí. El verdadero objetivo está en lo que viene la votación en el Pleno. Ahí sí se requiere una mayoría más amplia. Ahí sí cada voto cuenta. Y ahí es donde el PT se convierte, de nuevo, en un actor necesario. Pero ya no desde una posición de fuerza, sino desde una posición condicionada. Porque después de su ausencia, el costo de votar en contra se vuelve altísimo. No sería una simple diferencia política. Sería interpretado como una ruptura con el proyecto de la transformación. Y eso, en el contexto actual, puede significar aislamiento político. Aquí es donde la jugada de Sheinbaum se vuelve completa. Primero, demuestra que puede avanzar sin ellos. Luego, los obliga a alinearse cuando sí los necesita. Eso no es negociación, eso es reconfiguración del poder interno. Además, hay un segundo nivel estratégico aún más profundo. La reforma está diseñada para impactar directamente el escenario de 2027, al vincular la revocación de mandato con la participación activa de la presidenta. Sheinbaum está construyendo una herramienta de movilización política sin precedentes en una elección intermedia. Y para que esa herramienta funcione, necesita una coalición disciplinada, sin fisuras visibles en el momento decisivo. Por eso, este episodio no es solo sobre el PT. Es un mensaje para todos los actores dentro de este proyecto. La duda tiene costo y la lealtad tiene recompensa. Lo que estamos viendo no es solo la aprobación de una reforma, es la construcción de un sistema político más centralizado, más alineado y más controlado desde el liderazgo presidencial. Y si esta estrategia se consolida en el Pleno, sus efectos no se quedarán en el Senado. Se expandirán a todo el sistema político mexicano. Si esta estrategia logra completarse en el Pleno del Senado, las consecuencias no serán inmediatas, pero sí profundamente estructurales. Porque lo que Claudia Sheinbaum está construyendo no es solo una victoria legislativa, es un nuevo equilibrio político que puede redefinir cómo se ejerce el poder en México durante los próximos años. El primer impacto se verá en la oposición. PAN,
PRI y Movimiento Ciudadano apostaron a una narrativa de división interna dentro del oficialismo. Necesitaban esa fractura para recuperar espacio político. Pero lo que ocurrió en comisiones destruye esa línea argumental, porque incluso con una ausencia relevante, el bloque gobernante avanzó sin dificultad. Eso deja a la oposición en una posición incómoda, sin capacidad real de frenar la reforma en el Congreso. Su única salida viable será trasladar la batalla al terreno judicial. La Suprema Corte se convierte, entonces, en su último recurso, pero ese camino tiene un límite, porque incluso si logran impugnar la reforma, no podrán revertir el mensaje político que ya se instaló. El oficialismo tiene control, disciplina y dirección estratégica. Y en política, la percepción de control muchas veces vale tanto como el control mismo. El segundo impacto se produce dentro de la coalición gobernante. Morena emerge reforzado, no solo como partido mayoritario, sino como centro de gravedad del sistema político. El Partido Verde consolida su papel como aliado confiable, lo que probablemente se traduzca en mayor influencia en decisiones futuras. El PT, en cambio, entra en una fase crítica. Su margen de maniobra se reduce. Ya no puede jugar a la ambigüedad sin pagar costos. De cara a la votación en el Pleno, está prácticamente obligado a alinearse. Y si lo hace, lo hará desde una posición debilitada. Si no lo hace, el costo político podría ser aún mayor, incluyendo la pérdida de relevancia dentro del bloque oficialista. Aquí surge otra pregunta clave. ¿Puede el PT recuperar su posición después de este episodio? ¿O ha quedado permanentemente subordinado? El tercer impacto, y quizá el más importante, se proyecta hacia el país en su conjunto. La reforma plantea una redistribución de recursos hacia los municipios, limitando gastos operativos y reduciendo estructuras burocráticas locales. En teoría, eso significa más dinero directo para obras, servicios y programas sociales. Pero más allá del efecto económico, el cambio real está en la dinámica política. Al fortalecer el vínculo entre el poder federal y el territorio, se reduce la autonomía de los intermediarios locales, y eso puede transformar la manera en que se construye el poder desde abajo. A esto se suma el elemento más disruptivo, la consulta de revocación en 2027. Si se implementa como está planteada, esa consulta no será un simple mecanismo de evaluación, será un evento de movilización nacional. Un punto de inflexión donde el gobierno buscará renovar su legitimidad directamente con el electorado. Y eso cambia completamente la lógica de las elecciones intermedias. Si estás siguiendo este análisis, ¿ya puedes ver hacia dónde apunta todo esto? No se trata solo de consolidar el presente, se trata de asegurar el control del futuro político inmediato. Pero aún queda una última pieza por entender. Porque toda estrategia de poder tiene un punto culminante, y ese punto está más cerca de lo que parece. Al final, lo que estamos presenciando no es simplemente la aprobación de una reforma. Es una reconfiguración del poder en tiempo real. Y en el centro de todo, Claudia Sheinbaum no está reaccionando a los sovitia, los está diseñando. La votación en comisiones fue solo el primer movimiento visible. Pero el verdadero impacto está en cómo logró transformar una posible señal de debilidad en una demostración de control. Avanzó sin un aliado clave, y en lugar de debilitarse, consolidó su autoridad dentro de la coalición. Ese es el punto de inflexión. Porque a partir de ahora, las reglas cambian. Los aliados entienden que su margen de negociación es limitado. La oposición entiende que sus lecturas tradicionales ya no son suficientes para anticipar los movimientos del oficialismo. Y el sistema político, en su conjunto, comienza a adaptarse a una lógica más centralizada, más disciplinada y más estratégica. La votación en el Pleno será, sin duda, el siguiente momento crítico. Ahí veremos si el Partido del Trabajo se alinea definitivamente o si decide asumir el costo de mantenerse en una posición ambigua. Pero en realidad, el desenlace parece ya estar condicionado por lo que ocurrió en comisiones.
Y esa es precisamente la fuerza de la jugada. Sheinbaum no solo avanzó una reforma, redefinió el comportamiento esperado de todos los actores alrededor suyo. Además, el impacto hacia 2027 no puede subestimarse. Si la consulta de revocación se convierte en un mecanismo de movilización efectiva, el gobierno podría transformar una elección intermedia tradicionalmente desfavorable en una oportunidad para reforzar su legitimidad y ampliar su base política. Eso no es solo estrategia electoral, es ingeniería del poder. Ahora bien, hay un elemento que no debe perderse de vista. Toda concentración de poder genera reacción. La oposición intentará reorganizarse, buscará nuevos argumentos, nuevos espacios, probablemente en tribunales o en la opinión pública. Pero el problema que enfrenta es claro, está reaccionando a una estrategia que ya va un paso adelante. Y en política, ir un paso atrás suele ser suficiente para perder la partida. Si este análisis te está ayudando a entender lo que realmente ocurre detrás de las decisiones políticas, este es el momento para seguir profundizando. Porque lo que viene en los próximos días, la votación final, las reacciones, los movimientos internos no serán episodios aislados. Serán parte de una misma narrativa. Una narrativa donde el poder no solo se ejerce, se construye movimiento a movimiento. Y la pregunta final queda abierta. ¿Estamos viendo la jugada más audaz de Claudia Sheinbaum hasta ahora o apenas el inicio de algo mucho más grande?